Dios consolador, grande eres Dios, grande. Y grande eres Dios, fiel, poderoso, grande eres Dios, quien todo lo puede, gran libertador, Dios consolador, grande eres Dios. Y hoy te exaltamos en alto, Señor, cada aliento de vida proviene de ti. Hoy te rindo mi ser, todo lo que soy, Señor. Dios, fiel, poderoso, grande eres Dios, quien todo lo puede, gran libertador, Dios consolador, grande eres Dios, grande eres Dios, fiel, poderoso, grande eres Dios, quien todo lo puede. Dios consolador, grande eres Dios. Y hoy te exaltamos en alto, Señor, cada aliento de vida proviene de ti. Hoy te rindo mi ser, todo lo que soy, Señor, todo lo que soy. Y hoy te exaltamos en alto, Señor, cada aliento de vida proviene de ti. Hoy te rindo mi ser, todo lo que soy, Señor. Grande eres Dios, grande eres Dios, bien poderoso, grande eres Dios, quien todo lo puedes, gran libertador, Dios consolador, somos libres por ti, Dios. Grande eres Dios, bien poderoso, grande eres Dios, que todo lo puede, gran libertador, Dios consolador. Y hoy te exaltamos, en alto, Señor, cada aliento de vida proviene de ti. Hoy te rindo mi ser, todo lo que soy, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que correré, eres mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, mi rescate en tempestad, eres mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios.
dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Bueno es Dios, Dios. Oh, 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 tú no me dejarás, no me dejarás jamás. 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 Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se eclipsan por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos Él es celoso. Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se eclipsan por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama
somos su herencia. Somos su herencia, Él es nuestra meta, atraídos a Él por su gracia y amor. Si su gracia es un... Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy día tenemos un día muy especial, porque es un día de encontrarnos con Dios. Así que, ¿qué mejor que partir leyendo la palabra de Dios? Sí, queremos compartir con ustedes Salmo 103. Dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Acá el Señor nos dice que alabemos, y hoy día nos reunimos para realmente estar juntos como familia y poder adorarle. Así que los invitamos a este tiempo de adoración y poder estar en la presencia del Señor.
Santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden a ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Santo, santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden a ti. Santo, santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden a ti. La tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, en la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. voluntad.
cargaste mi dolor. Tu amor venció a la muerte y hoy glorificado estás y reinas para siempre. Jesús, mi Redentor, en la cruz cargaste mi dolor. Tu amor venció a la muerte y hoy glorificado estás y reinas para siempre. Te exalto, más allá de una canción. Te exalto, Dios. Te alabo con todo mi corazón. Te alabo, Dios. Vestido en majestad, sentado en tu trono estás. Tus ojos como fuego, tu rostro brilla como el sol y reinas para siempre. Te exalto, más allá de una canción. Te exalto, Dios. Te alabo con todo mi corazón. Te alabo, Dios. Te exalto, más allá de una canción. Te exalto, Dios. Te alabo con todo mi corazón. Te alabo, Dios. Todo pueblo vendrá, todos confesarán que no hay otro Dios digno de adorar. Todos se postrarán, todos se rendirán ante tal poder, ante tu majestad. Todo pueblo vendrá, todos confesarán que no hay otro Dios digno de adorar. Todos se postrarán, todos se rendirán ante tal poder, ante tu majestad. Te exalto, más allá de una canción. Te exalto, Dios. Te alabo con todo mi corazón. Te alabo, Dios. Espero que hayan tenido un hermoso tiempo de adoración y de estar en la presencia de Dios.
Ahora tenemos un tiempo muy importante como familia, que son nuestros aportes y nuestras donaciones. En pantalla va a salir dónde podemos hacerlo, así que los invito a tener un corazón lleno de alegría, porque Dios ama al dador alegre. Para eso oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder dar y de entregar de lo que tenemos. Te pedimos que pongas en nuestro corazón todo lo que podemos aportar, todo lo que podemos donar, todo lo que sea bien para otras personas. Bendice todo esto que vamos a hacer para ti y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola amigos, qué bueno poder encontrarnos esta mañana de domingo una vez más y bueno, hoy día hay una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón para poder compartir con ustedes, así que veamos a dónde el Espíritu Santo nos quiere llevar este día. Pero vamos a orar primero, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias por tener este tiempo de juntarnos a través de las redes, a través de esta transmisión online. Y oramos para que realmente tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, sobre mi vida, y que mis palabras sean lo que tú quieres transmitir a tus personas, Señor, a tu gente, a tus hijos, a tus amados. Gracias, Señor, por este día de poder separar este tiempo para conectarnos contigo de esta forma. Ya lo hicimos en la adoración, en las ofrendas o en las donaciones, Señor, y ahora también en la palabra. Y oramos para que tu presencia sea palpable en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, durante estos 4 meses que llevamos de cuarentena y con la frase en nuestra mente tan repetida de quédate en casa, sabemos que de una forma u otra muchos hemos pensado en proyectos, organizado horarios para cómo realizar el teletrabajo, cómo apoyar a nuestros hijos o a tus hijos con sus tareas escolares, en fin, diferentes cosas que descubrimos que podíamos estar haciendo en casa, otros descubriendo maneras de cocinar o formas de cocinar o cocinando por primera vez, no sé, bueno, tú sabes, una lista larga, ¿verdad?, de cosas que posiblemente empezaste a hacer. Personalmente, recuerdo que hace como 3 meses, porque ya son 4 que estamos en cuarentena, como dije delante, hace como 3 meses empecé a ordenar los closets, a hacer esas cosas que de repente uno dice no tengo tiempo, pero ya había más tiempo, y en fin, una lista larga de otras cosas que empezaron a sumarse, ¿verdad? Y empezar a hacer eso. Y eso ocupaba la mayoría de mi tiempo, mis pensamientos, mi cuerpo obviamente estaba entusiasmada en eso que estaba haciendo. Sin embargo, al pasar los días, eso también empezó a ponerse muy monótono, empezó a ser rutinario, y en medio de tanta incertidumbre, ¿verdad?, de todo lo que escuchábamos y todo lo que escuchaba, por lo menos a través de las noticias, las cosas, los noticiarios, en fin, todo lo que todos sabemos, ¿verdad? Empecé a sentir un poquito de inquietud. Mi corazón ya no empezó a estar con tanta paz ni gozo. Hubo momentos inclusive donde tenía más ansiedad, y yo reconozco cuando está pasando eso en mi vida. Y me imagino, y también el temor porque no saber cuándo volvemos, cuándo no volvemos, cuándo salimos, cómo salimos. ¿Qué pasa con nuestros seres queridos? ¿Qué pasa con ustedes como iglesia también? ¿Cómo poder seguir haciendo esta iglesia en forma remota? En fin, tantos cuestionamientos y tantas cosas que vienen a mi mente y que me imagino que también han venido a la tuya. Y tratamos de buscar, ¿verdad?, diferentes maneras de no caer en desesperación. Sin embargo, nuestro corazón sigue con los afanes diarios, sigue preocupado de qué hacer. Y muchas veces me pongo y pienso, ¿cómo nos estará mirando Dios en este tiempo de nuestros afanes? ¿Cómo mirará esto de moverme, de inquietarme, de desesperarme por no salir? Y yo creo que Él se detiene y nos mira y nos observa y nos dice de alguna forma, aquí estoy. Y en realidad hay momentos que yo creo que también te pasa a ti, donde uno sí encuentra paz. Hay momentos donde estamos escuchando una palabra, cuando leemos la Biblia, o cuando escuchamos una música o de adoración, tal vez viene paz en nuestro corazón. Sin embargo, una vez más pasa ese momento y vuelvo a caer en la rutina diaria y vuelvo a perder ese paso, ese gozo que podía haber llenado mi vida. En mis noches de desvelos también, que han sido varias, el Señor empezó a llevarme una vez más a la oración. Y eso empezó a dar paz a mi corazón. Y me ponía a pensar que en realidad orar
calmaba mis pensamientos y podía luego volver a conciliar el sueño. Fue entonces que descubrí que mi alma estaba cansada, estaba agitada, estaba agotada y en ocasiones muy angustiada o muy ansiosa por no saber qué hacer, cómo hacer, dónde hacer algo. Y entonces el Señor en ese momento empezó a tomar mi vida y me empezó a llevar a tener un tiempo especial con Él y a recordar una palabra, que es lo que quiero compartir esta mañana con ustedes, que se encuentra en Mateo, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 7 y 8. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, es muy conocida, pero quiero compartirla contigo esta mañana y vamos a ir desarrollando el tema. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Cierto que es una palabra conocida? Generalmente Dios nos muestra o nos habla a través de versículos o palabras que hemos conocido o hemos estudiado o hemos leído alguna vez. Y si no lo has hecho, qué bueno, hoy día es un tiempo también donde Dios te quiere hablar a través de esto. Bueno, este pasaje es parte del Sermón del Monte, cuando Jesús, ¿verdad?, estaba rodeado de muchas personas y por lo menos en 3 de los evangelios describe este Sermón del Monte. Y donde allí se habla de, por ejemplo, de las bienaventuranzas en este Sermón del Monte. También se habla de ser sal, ser luz en la tierra. Se habla de amar a los enemigos. Habla también de las leyes, qué hacer en distintas situaciones. Dios estaba empezando a confrontar a la gente con la realidad, con el amor, con lo que significaba su venida a esta tierra. Habla también de la oración y en este Sermón del Monte es cuando Él habla, por ejemplo, del Padre Nuestro y nos dice que oremos así, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y todo lo que sabemos de más. En fin, Jesús nos está hablando de tesoros, que hagamos tesoros en el cielo. Y dentro de esto ya va terminando, va cerca de avanzado ya el Sermón del Monte y llegamos a este versículo donde dice: pidan y se les dará, busquen, encontrarán, llamen, se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y en realidad cuando uno ve esto, lee esto, entiende que hay algo especial que quiere decirnos el Padre. Si tú continúas leyendo los próximos versículos, dice también, hace una referencia de un paralelo o una referencia de que si un hijo le pide a un papá pan, le va a dar una piedra. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Eso habla ahí. Entonces Jesús está llevando a sus seguidores, a sus discípulos, nos está llevando a nosotros a entender que hay algo especial que tenemos que hacer. Aprender a pedir, aprender a tocar, aprender a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y puntualmente, hoy día tiene que ver con la oración. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿ya? Porque por muchos años en mi vida yo viví pensando que la oración era así como todos los cristianos, una obligación. Que era una obligación, que yo tenía que orar porque era parte de los deberes como cristiano. Pero en el fondo yo decía, ¿pero qué saco con orar si Dios ya sabe todas las cosas? O era como pensar que Dios estaba como en su trono alto y sublime y en una sala de espera, esperando que yo de mañana, de tarde, de noche o los hijos de Él llegaran a entregarle todas sus peticiones y hablar y la lista larga de cosas que teníamos que decirle. En otras ocasiones muchas veces sentía que mis oraciones llegaban hasta el techo, no pasaban más allá y eso se convirtió en algo realmente súper rutinario en mi vida. Por lo tanto, muchas veces me sentía, iba a orar, oraba o quería orar, pero me sentía tan desvinculada de lo que eran mis emociones, de lo que resentía o lo que realmente necesitaba en ese momento. Increíble, pero el orar para mí llegó a ser una carga. Y cuando se hablaba de tiempos a solas con Dios o tiempos de intimidad con Dios, que no significa estar orando por otras personas o estar orando por la necesidad de otros, porque ese es otro tipo de oración, ¿verdad? No era esto, era cuando hablaban de tu tiempo con Dios. Cada vez que yo me lo proponía, decía, ya, ahora voy a tener este tiempo con Dios, y empezaba y decía, sí, hoy día empiezo, así, hoy día empiezo, pero pasaba el tiempo y una vez más quedaba a mitad de camino y abandonaba esos tiempos que yo, según yo, decidí hacerlo. Sin embargo, llegó un momento en mi vida, donde otras veces he compartido esto también, cuando Dios empezó a sanar mi corazón y mis fortalezas empezaron a ser desarmadas.
Y descubrí en estos tiempos personales de oración con Dios, íntimos, que realmente hay tesoros tan escondidos allí, hay verdades, hay algo tan grande que se guarda en esos momentos donde yo realmente empecé a descubrir y a disfrutar, tener una comunicación de ida y vuelta fluida con mi Padre. Eso me permitía presentarme ante Dios tal como yo era. No tenía que seguir estructuras, ni formas, nada, sino que así como yo era, abría mi corazón y Dios venía. Más que venía, Dios siempre estaba ahí. Dios siempre estaba ahí para encontrarse conmigo y para tener esta conversación con Él. Sin embargo, hoy día, en medio de esta contingencia, en medio de toda esta pandemia y todo lo que hemos vivido, muchas veces olvidamos estas promesas eternas de estar conectados con Dios. Estas promesas como la que acabamos de leer en Mateo 7, 7, 8, de buscar, de pedir, de hablar, de tocar. Estas promesas están acá en la palabra, están en la Biblia para que realmente nosotros las acordemos, las tomemos y actuemos sobre ellas. Por lo tanto, una de las cosas que tuve que hacer en esta cuarentena, y es lo que he estado haciendo, es decir una vez más, tomar en este tiempo, tomar este desafío de volver a ese lugar, a ese espacio, a ese tiempo donde yo me podía encontrar a solas con Dios. Ese lugar seguro que hoy día yo le quiero llamar el Getsemaní. Un lugar donde yo sé, porque lo he experimentado antes, puedo vivir un viaje de transformación a lo más profundo de mi alma. Es como empezar un viaje de transformación espiritual para mi corazón, para mi vida. ¿Y por qué hablo de Getsemaní? Déjame contarte un poquito por qué hablo de este lugar, o le denomino, le nombro Getsemaní, que en realidad no es algo que a mí se me ocurrió, pero quiero compartir contigo de qué se trata. Si vamos a la Biblia, nosotros vamos a descubrir que el huerto de Getsemaní está ubicado en el Monte de los Olivos, ¿ya? El Monte de los Olivos, que está ubicado frente a la ciudad de Jerusalén. Y este lugar, Getsemaní, es un lugar sagrado para la historia de la fe cristiana. Es un pequeño lugar, repito la palabra, en donde Jesús oró justo antes, ¿verdad? Todos conocemos esta oración de Jesús justo antes de que fuese apresado, arrestado. Fue en ese lugar donde Judas lo entregó, ¿verdad?, a los que perseguían a Jesús. Y a menudo esta historia del Getsemaní, esta historia de esta oración, la leemos durante la Semana Santa. Pero muchas veces, ¿saben lo que nos pasa? Pasamos por alto este momento del Getsemaní y decimos, bueno, el Getsemaní es como un lugar común como muchos otros que aparecen en la Biblia. Sin embargo, déjame decirte que es algo que he descubierto también, que el Getsemaní juega un tremendo y formativo rol en la vida de Jesús antes de todo lo que vivió en su pasión. Mira, déjame compartir contigo lo que dice Juan 18, versículos 1 y 2. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. En el Evangelio de Lucas también vemos que se respalda esto. Dice en Lucas 22:39, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Como vemos y estamos leyendo por estos textos y contextos, vemos que Jesús había usado este huerto en muchas oportunidades con sus discípulos. ¿Para qué? Para encontrarse con su Padre. O más que el huerto, tal vez el monte en general, ya donde el huerto es un sector de este monte, de los olivos. Bueno, y como decía, fue allí iba allá para encontrarse con su Padre, para adquirir fortaleza espiritual y para recibir las órdenes de avanzar. Ahora, Jesús no todo su ministerio lo realizó en Jerusalén, también lo realizó en Getsemaní y en los alrededores al norte de Israel. Sin embargo, cuando Él estaba en este sector de Jerusalén y sus alrededores, este era su lugar para ir a encontrarse de una forma íntima y única con su Padre. Podemos concluir entonces que este huerto del Getsemaní
desde mucho antes de la semana de la Pasión, que es cuando Jesucristo era arrestado, crucificado, muerto, pero también resucitado, fue para Jesús un espacio sagrado de refugio, de refresco, de sanidad, de intimidad y de comunión. Y por esta razón, probablemente Jesús fue allí, justo en esta oportunidad, para prepararse por todo lo que iba a suceder en esta semana. Además, Él hace una invitación a sus discípulos, a los discípulos más cercanos. Él les dice, acompáñenme, porque tenemos que vigilar y orar. Si tú lees ese texto, ¿verdad?, de lo que pasa en ese momento, Jesús está angustiado, Jesús está ansioso, Jesús está afligido porque algo iba a pasar. Por lo tanto, invita a sus amigos, invita a sus discípulos y les dice, vamos, tenemos que vigilar, tenemos que orar. Y Jesús, Él eligió este lugar donde pasar las últimas horas cruciales antes de la crucifixión, porque Él sabía que en ese lugar único de encuentro con el Padre, Él podía derramar su corazón a su Padre, al punto de que dice uno de los evangelios que Él derramó, sudó gotas de sangre, y cuando necesitó alinear su voluntad con la voluntad del Padre, cuando Él dice que Él no quiere hacer su voluntad, sino que quiere hacer la voluntad del Padre, Jesús elige, ¿verdad?, este lugar que era familiar para Él, este huerto de Getsemaní. Y de hecho, esa última semana que Jesús estuvo antes de ser crucificado, dice en Lucas 21:37 que de día Jesús enseñaba en el templo, pero salía al pasar la noche en el monte de los olivos. ¿Te das cuenta? Jesús pasaba tiempo en el monte de los olivos, Jesús pasaba tiempo en ese lugar donde Él podía estar más solo, a lo mejor en intimidad con su Padre. El lugar de Getsemaní, entonces yo puedo concluir que fue un lugar único para Jesús. Y usando este espacio sagrado, Jesús también nos deja un ejemplo a seguir. Y por eso que le puse a este tiempo encontrando el Getsemaní, ¿verdad? Cuando tú estás cansado, agobiado, desorientado, desilusionado, con una sensación tal vez de no valer, con un sentimiento de culpa o de ansiedad, cuando no puedes expresar libremente lo que está en tu corazón, quisieras que alguien te escuchara, pero no sabes cómo hacerlo, cuando solo necesitas tal vez un tiempo de quietud, de soledad, de silencio, porque la bulla y el hacer ya te tienen atormentado o atormentada, cuando necesitas escuchar a Dios, cuando necesitas ser fortalecido por Dios, cuando necesitas recibir instrucciones de cómo, a dónde ir, qué hacer de parte de Dios. ¿A dónde vas? ¿A qué lugar te diriges? Hoy también estamos viviendo tiempos difíciles, impredecibles, sin seguridades, angustiados, sin ninguna claridad de cuándo vamos a terminar la cuarentena, que el desconfinamiento, que capaz que pase lo mismo que en otros países, que va a volver de nuevo el coronavirus, en fin. Pero hoy día, esta es la palabra que Dios colocaba en mi corazón. Al igual como Él le dijo a sus discípulos en el tiempo antes de ser arrestado, vigilen y oren para no caer en tentación. Y yo creo que esta es una palabra que Dios tiene para nosotros. Vigilen y oren. Vigilen y oren. Como iglesia, nosotros a menudo estamos enfatizando, ¿verdad?, y enseñamos que es bueno tener estos tiempos de intimidad con Dios, es bueno leer la palabra, es bueno unirnos en las reuniones, es bueno participar en los grupos pequeños, es bueno tener relaciones, ¿verdad? Como iglesia nosotros estamos motivando a que de alguna forma u otra te conectes con otros, pero también te conectes con el Señor. Porque sabemos que necesita paz nuestra alma, que necesitamos abrir nuestro corazón en algún instante, que necesitamos expresar dolor, pero también expresar agradecimiento. Jesús lo hacía, Jesús iba al Padre a menudo. En muchos textos de la Biblia nosotros vemos cuando Él decía, yo no hago lo que yo quiero, yo no me mando solo, en otras palabras, yo hago lo que mi Padre me dice que tenga que hacer, yo digo lo que mi Padre me dice que tenga que decir. Y esa dependencia de su Padre, Él la fue cultivando en ese lugar secreto de intimidad en oración. Y nosotros como iglesia, como decía, siempre estamos motivando y ayudándote a hacer esos tipos de acciones y actividades.
Pero mi pregunta hoy día es, ¿tienes un lugar, un momento donde puedas encontrar la mejor manera de experimentar la presencia de Dios? ¿Será posible que el tiempo de oración sea un tiempo de comunión, de intimidad y de profundización en la relación con el Padre? Y vuelvo a insistir, explicarte que no estoy hablando de esos tiempos donde nosotros oramos por las necesidades de otros. No estoy hablando de esos tiempos donde tú juntas con un grupo para orar. No estoy hablando de esos tiempos donde tú te pones frente a una pantalla y empiezas a escuchar un mensaje, como tal vez este. No son esos tiempos donde tú empiezas a escuchar música mientras haces otras cosas, que está súper bien. Te estoy hablando de si tienes ese tiempo o ese lugar o ese momento donde realmente tienes esta comunicación con tu Padre. Y te pregunto, ¿dónde está tu Getsemaní? ¿Dónde está ese lugar que ya te expliqué por qué se llama Getsemaní en la Biblia? Y mi deseo, mi oración hoy día es que el Espíritu Santo sea, como oraba al principio, que nos hable y nos muestre cómo darle estos espacios, estos lugares, estos tiempos, la prioridad que necesita nuestra alma. Porque es una necesidad de mi corazón, de poder buscar un lugar para poder encontrar paz. Tenemos que entender que el lugar de Getsemaní, así como lo hemos nombrado, es un lugar donde tú te conectas tal cual tú eres, como hija, como hijo con su padre, en una íntima relación, en una comunicación continua y a la vez, por otro lado, una preparación espiritual para lo que Dios esté colocando en tu corazón o un llamado a hacer algo. Cosas simples, no tremendas cosas, cosas simples. Ese es el lugar donde tú te alineas con el corazón del Padre y con la voluntad del Padre. Y permites que tu corazón vaya siendo alimentado con lo que realmente necesitas. En la medida que tú y yo vamos construyendo esta intimidad con Dios en oración, Él empieza a comunicar su amor por ti y también nos da instrucciones de cómo hacerlo, de cómo, de a dónde ir, de cómo avanzar, y nos da señales en el camino, que son las promesas finalmente que encontramos en la Biblia. Él nos muestra el camino. Mira, si tú lees Salmos 32:8, me encanta este versículo, y dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Otra tremenda promesa. Él dice que nos muestra el camino. Entonces, cuando yo pienso en esta imagen del Getsemaní, que hay harto dibujo, hay hartas obras relacionadas, o cuando yo leo, habla del Getsemaní, cuando estaba Jesús en ese lugar, yo te quiero llevar a que nosotros deberíamos recordar o pensar en que debo ponerle atención a mi corazón. Debo cuidar mi corazón. Cuando le permito a Dios hablar a mi corazón, Él viene y me motiva a verme como Él me ve, a trabajar y servir con la motivación correcta, a transformar mi vida espiritual, a transformar mi corazón de una forma o de otra. Independientemente de la experiencia que tú tengas con Jesús, ya sea de hace muchos años, mucho tiempo o poquito tiempo que lo vienes conociendo, Dios siempre va a llamar nuestra atención a lo que debemos atender o preocuparnos en relación a cómo cuidar nuestro corazón. El Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, una vez que viene Jesús a nuestra vida, mora el Espíritu Santo en nosotros, es el que empieza a liderar esta obra, es el que empieza a que, una vez que hemos decidido por Cristo, empieza nuestro ser a ser transformado, nuestra mente empieza a ser renovada, empezamos a tener una necesidad de cuidar nuestra alma, lo que debería ser una prioridad en mi vida. Y la oración de intimidad con el Padre es una parte fundamental de la vida de toda persona que quiere tener esta relación personal con Jesús. ¿Y de qué se trata esto entonces? Esto de buscar este Getsemaní en tu vida, o este momento, este tiempo. Se trata sencillamente de amar a Dios. Es lo único que Él nos pide, que le amemos. Sin embargo, muchas veces, debido a tu historia, a mi historia, a nuestra naturaleza, no sabemos cómo amar. Y es justo en este punto, reitero esto, donde el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestros corazones.
Cuando nosotros permitimos que Jesús llegue a ser lo más importante en mi vida, cuando permito que entronar a Dios o colocarlo en el Dios en el corazón, en el trono que merece en mi corazón, el Espíritu Santo empieza a transformar mi vida y a crear una necesidad de buscarle a Él. Y en 2 de Corintios 3:18 dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Todos nosotros, dice este texto, somos transformados, ¿verdad? Transformados para reflejar la gloria de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo logro transformar? ¿Cómo logro encontrar esta paz en mi vida? Que a pesar de las cosas complejas que estemos viviendo, pueda tener paz en medio de las circunstancias. Mi fe pueda hacer lo que yo mire, como Claudio predicaba la semana pasada sobre Habacuc, que por sobre las circunstancias yo no las miro, sino que miro al Señor por sobre eso. Pero esto significa que cada día el Señor nos espera. Cada día Dios te espera. Cada día Dios está ahí para ti, para que tú te puedas alinear con Él, para que yo nos podamos alinear, para que podamos escucharlo, para que Él nos pueda escuchar, para pasar tiempos de quietud, para pasar tiempos de soledad, Él y yo, para pasar tiempos de silencio y entonces crear este ambiente propicio para nuestra cita, para nuestro encuentro especial, para que Él empieza a derramar ese amor incondicional sobre nosotros y permitirnos también amarlo a Él, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo de una forma correcta, de una forma sana. Él empieza a sanar nuestros dolores. Yo le decía en un principio, cuando Jesús vino en mi corazón, cuando destruyó mis fortalezas, cuando sacó mis máscaras, cuando empezó a sanar mi vida, yo empecé a descubrir que la oración, que mis tiempos de necesidad, de búsqueda de Él, necesitaban ser una prioridad en mi vida. Pero también, por otro lado, es muy válido pensar en nuestra vida diaria: ¿cómo lo hago? ¿Cuándo hago esto? Miro mi agenda personal, no veo un espacio, tal vez necesite quietud, vivo en este lugar tan pequeño, tengo tantas personas en la casa, los hijos no paran de hacer cosas, y sobre todo en cuarentena, cada vez es más complejo. Entonces, ¿cómo lo hago? Y solo déjame decirte que la forma no es el punto. El cómo, el cuándo, el dónde, la qué hora, el cómo, no es nada este punto. ¿Sabes? Lo importante de esto es anhelar, es desear, es querer, es ansiar, es buscar. Mira, te leo de nuevamente. Dice Mateo 7, si pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Si tú deseas encontrar ese lugar del Getsemaní en tu vida, solo exprésalo, anhélalo, deséalo, búscalo. Hay una promesa en Mateo 7, donde dice: pídelo y se te dará. Dios se va a encargar de mostrarte cómo hacerlo. Dios es tan creativo. Y lo único importante es que tengas hambre, que tengas sed, que tengas una necesidad de estar con Él, que tú anheles descubrir más de este amor del Padre sobre ti y por ende tu amor por Él. Mira, yo te quiero asegurar que los tiempos con Dios en oración, en intimidad, no van a ser aburridos, jamás van a ser aburridos, ni tampoco van a ser una carga como alguna vez fueron para mí, porque yo seguía estructuras, imitaba a otros. Pensaba que ser cristiano era hacer eso, era una lista de cheques que tenía que lograr. No, tampoco va a ser un tiempo donde tú digas: ay, pero estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada en esto de estar tratando de conectarme con Dios. Por el contrario, experimentar estos tiempos de intimidad con Dios traerá a tu corazón, gozo, amor, paz. Tendrán libertad para conectarte con Dios. Y lo mejor es que podrás disfrutarlo. Porque cuando entiendes y experimentas que Él te sacó de un estado de pobredumbre, de un estado de desilusión, de un estado de desesperanza y muchas veces casi en las cenizas,
te tomó, te invitó y te sacó de ahí para convertir las cenizas en belleza, lo feo en hermoso. Tu corazón necesita amarlo como Él te ama. Y por eso, estos tiempos con Él no va a ser una cosa compleja. En realidad, tal vez como yo me sentí muchas veces, hoy día puede que tú te estés sintiendo estancada o estancado en tus tiempos con Dios, o con un malestar espiritual, con una incomodidad, que necesitas hacer un cambio en tu dieta espiritual, por decirlo de una forma. Si te cuesta abandonar aquellas cosas que no te hacen bien, que tú sabes que no te hacen bien, que tú sabes que incrementan tu angustia, tu ansiedad, tu desesperación, la respuesta simplemente es que aún no sabes alimentarte de esas cosas que realmente Dios creó y formó para que fueran alimento para tu vida. Tal vez aún estás alimentándose de comida chatarra, por decirlo, esa comida chatarra que viene de diferentes lugares, que viene de diferentes direcciones, que viene en diferentes formas de pecado o adicciones o prioridades que estamos dirigiendo al lugar incorrecto. Tener encuentros plenos con Dios es el antídoto que necesitamos para enfrentar todo aquello que nos aparta de Dios. El Señor hoy día también quiere decirte, sal de tu rutina, cambia la forma en que estás haciendo las cosas. Si estás estancada, si estás estancado, si como yo al principio de esta cuarentena empecé a desesperarme por no saber qué más hacer y por sentir una vida monótona, y el Señor me lleva, ¿verdad?, a estos versículos de buscarlo, de tocar la puerta, de hallarlo. Necesitas salir de esa rutina. Necesitas tomar decisiones importantes en tu vida. La palabra es súper clara. Generalmente, en toda la palabra de Dios es tan clara, con mensajes claros que nos llegan a nuestro corazón y simples. Jesús era tan sencillo para explicar las cosas. Y toda la palabra de Dios siempre es clara y siempre nos está hablando de algún momento, de alguna forma. Hay una palabra que tiene que ver con esto de la forma en que Él me encontró, ¿verdad? Me rescató, y Jesús también lo enseñó, donde habla del gran mandamiento. Se le da títulos, a la palabra de Dios siempre se le andan dando títulos para diferenciarlos en temas. Bueno, y dice este gran mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto lo encontramos en Marcos 12:30. Este es un gran mensaje. Todos los mensajes de Dios son tremendos, pero esto dice Jesús ahí. Y con esto Jesús nos muestra que hay 4 señales poderosas, o hay 4 elementos poderosos que tienen que ver con la verdadera fe, que tienen que ver con esta disposición de pasar tiempo con Él, de avanzar, de ser transformados en mi vida espiritual, de salir de la monotonía, de salir de la rutina, de salir de la angustia. Mira, dice Dios aquí: ama al Señor tu Dios con todo nuestro corazón. ¿Ya? Y eso implica con adoración. Amarlo con el corazón significa adorarle. Adorarle no es solo cantar. Adorar es un estilo de vida donde yo elijo alinearme con el Padre, estar en una unión con el Padre, conocer lo que dice su palabra. Adorarle con todo mi corazón, le adoro. Dice amarle con toda nuestra alma. Que lo que es el alma son la voluntad, los deseos, que toda mi voluntad lo ame, pero que todo mi ser lo ame. Pero para conocer qué hay allí, tengo que pasar tiempo con Dios, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, me vaya mostrando qué está pasando con esa voluntad, con esos deseos, con esas decisiones que hay en mi vida. Dice también el Señor: ámalo con toda tu mente, con todas tus creencias, con todo lo que hoy día está llegando a ti, creyendo razonalmente, creyendo emocionalmente, creyendo espiritualmente, creyendo en fe en la palabra de Dios, creyendo en las palabras que han sido declaradas a través de distintos mensajes, a través de la misma Biblia sobre tu vida, de otras personas, con tu mente y con tus fuerzas. Ámalo con tus fuerzas, con todo tu cuerpo, en todo tu hacer. Demuestra que amamos a Dios.
Dios siempre nos está esperando. Dios siempre nos está invitando, nos está extendiendo sus brazos de amor hacia nosotros. Él anhela que sea nuestra prioridad en nuestra vida. Su deseo es que hoy día, en medio de los vaivenes de la vida, de los altos, los bajos, las rutinas, lo que tenemos que hacer, las listas de obligaciones, las listas de compras, aprendamos a pasar tiempo con Él, a disfrutarlo, a disfrutar, de descubrir el sabor que significa estar con Él en intimidad. Y definitivamente cualquiera puede tener una cita con Dios. Cualquiera, tú, yo, cualquier persona puede tener este encuentro. La verdadera madurez radica en buscarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lograr ser un compañero de por vida con Él. Mi deseo simplemente hoy día es llevarte a pensar cómo amar a Dios cada día en las distintas etapas de nuestra vida, en las diferentes estaciones de la vida. Cómo mantener este amor por Él fresco, así como Él lo mantiene por mí siempre. Cómo crecer en nuestra adoración, en nuestra comprensión con Dios. Y la única palabra que resume en esto es hacerlo pasando tiempo con Él. Encontrando ese lugar que hemos llamado Getsemaní. Mira, déjame darte un dato. La palabra Getsemaní viene del arameo, ¿ya? Y está compuesto por dos palabras. Gat, que significa prensa o lagar, y semaní, que viene de la palabra shmanei, que significa aceite. O sea, Getsemaní significa prensa de aceites, es decir, un lugar donde se extrae el aceite de los olivos, un aceite que es muy preciado, ya sea para el alimento, para otras cosas también. Y fue en este lugar del Getsemaní donde Jesús se preparó por mucho tiempo para que lo mejor de Él fuera extraído, para que el mejor aceite de Él fuera extraído, y que fue dar su vida por ti y por mí, por esperanza para ti y para mí, por salvación para ti y para mí, para una vida nueva para ti y para mí. Y es ahí donde el Padre anhela encontrarse contigo. Es en ese Getsemaní donde el Padre anhela extraer el mejor aceite de tu vida, el mejor aceite de mi vida, lo mejor de nosotros, a través de estos tiempos de oración, a través de estos tiempos de quietud, a través de estos tiempos de silencio con Él. Una vez que entendemos las innumerables maneras como los cristianos a través de la historia han cultivado su relación con Él, tendremos más idea de cómo poder ir haciéndolo. Tal vez podemos escuchar testimonios de personas, ¿verdad?, en la iglesia que aprendieron a tomar estos tiempos. Podemos leer historias de hombres o mujeres de cómo lo hicieron. Podemos aprender a desarrollar disciplinas espirituales, invitando, ¿verdad?, a tener esta intimidad con Dios, como por ejemplo leer la Biblia, un texto, y no solamente leerlo, sino que detenerme y tratar de descubrir qué quiere decirnos Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo actúe frente a esta situación? ¿Cómo me veo yo reflejada en este pasaje de Biblia? Interactuar con la palabra. De esa forma Dios se va a revelar a nosotros. De esa forma vamos a poder entender y encontrarle sabor a estos tiempos en este lugar del Getsemaní. En Isaías 46:10, y siempre digo esto, pero me encanta, dice el Señor en la primera parte del versículo: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Versión Internacional dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. La Reina Valera también dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Sabes, amigo y amiga? Hoy día siento que nuestro Padre levanta su voz sobre cada uno de nosotros y nos dice: quédate quieta, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Su corazón gime para pasar tiempo contigo, en oración, en quietud. Él desea darte descanso, Él desea darme descanso, Él desea dar un propósito y un destino para tu alma, que muchas veces es como un alma errante. Él desea compartir sus sueños para ti en estos tiempos. Él desea mostrar y declarar su amor sobre tu vida en este tiempo. Entonces, buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es amarle, ¿verdad?, en este viaje que Él te está invitando a hacer. Y si estás dispuesto a permitirle ser transformado en estos tiempos de intimidad,
en estos tiempos de pandemia. Él va a ser fiel. Busca ese lugar del Getsemaní, donde la presencia de Dios, las experiencias que vas a tener con Él, esta nueva relación que vas a empezar a iniciar con Él, van a marcar tu vida. Estoy segura que vas a tener historias que compartir, que tal vez escribas en un cuaderno de tus historias con Dios, que tal vez compartas en tu grupo pequeño porque Dios te dio una palabra en relación a esto, que capaz que sea una palabra de ánimo para personas que a lo mejor de tu propia familia, tus seres queridos, tus amigos que no conocen a Dios, pero en ese lugar del Getsemaní, Dios se va a encargar de hacer que tu rostro brille, que tu alma sea hermoseada, y por ende ese amor entre tú y el Padre va a empezar a dar fruto. Va a empezar a mostrar algo distinto. En 2 Corintios 4, 7, 9, con esto ya termino, dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esto empieza a pasar cuando aprendemos a tener tiempos de intimidad con Dios. Tu vida refleja esto que es un tesoro en vasijas de barro. Somos barro, donde Dios va transformando, haciéndonos una y otra vez conforme a su voluntad, dando lo mejor de Él para ti, extrayendo el mejor aceite de nosotros, para que a pesar de la dificultad no nos sintamos abatidos, no nos sintamos derrotados, no nos sintamos desesperanzados ni vencidos, sino que animados, fortalecidos, llenos de esperanza, porque en el lugar de Getsemaní encontramos el verdadero tesoro que nuestro corazón necesita. Por eso, en este tiempo especial de cuarentena, de pandemia, por favor, busca estos tiempos. Dios, como lo dije en un momento, va a darte la oportunidad de una forma práctica poder hacerlo. No necesitas un lugar súper especial o súper santo. Tenemos distintas formas en que puede Dios hablar, ¿no es verdad? De acuerdo a nuestro carácter, a nuestro temperamento. A veces necesitamos naturaleza, a veces necesitamos música, a veces necesitamos sentir, a veces necesitamos simplemente la Biblia. En fin, depende de tu forma de ser. Pero si hay algo que hay en lo profundo de tu alma, es una necesidad que tienes de buscar y conectarte con el Padre, con tu Creador. Y hoy día esta es la invitación que Jesús nos hace. A ti y a mí. Pida y se te va a dar. Busca y vas a encontrar. Llama y se te abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Yo oro para que realmente puedas tener ese tiempo de cenar con el Padre. De pasar un tiempo con Él. Y de descubrir que esto va a ser una necesidad constante en tu vida. No va a ser una vez al mes. No va a ser los domingos. No va a ser solamente cuando te juntas con el grupo pequeño. Esas son otras instancias donde Dios va alimentando tu corazón. Va a ser en estos tiempos tuyos únicos con el Padre. Y ahora quiero invitarte a que podamos orar y que Dios ministre tu corazón. Que el Espíritu Santo te lleve a descubrir dónde podría estar tu Getsemaní. Padre, oramos esta mañana en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, que fue expresada de una forma simple, espero, tu Espíritu Santo sea llevando, Señor, esto al corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de las personas que están escuchando al otro lado de la pantalla. Yo oro, Espíritu Santo, que realmente haya un avivamiento, un despertar en nuestra alma de querer buscarte, de querer pasar tiempo contigo. Señor, disponemos nuestro corazón una vez más para que en esos tiempos junto contigo de oración personal, de hija con padre, de hijo con padre, tú puedas empezar a extraer el mejor aceite que puedas en este lugar, lo mejor de mí. Señor, yo me rindo ante tus pies, nos rendimos ante tus pies, nos rendimos ante la cruz. Reconocemos que somos más que nada dependientes de ti.
reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que sin ti no hacemos nada, Padre. Ven ahora y sobre el corazón de cada uno de los que están escuchando, muestra que tú estás ahí esperándolo en ese lugar del Getsemaní, en ese lugar especial para encontrarse con ellos. Y Señor, yo oro para que tú abras posibilidades de encuentros contigo. Señor, que tú aquietes toda incertidumbre, que tú saques toda duda del corazón de tus hijos, toda desesperanza, todo ahogarse en un simple vaso con agua, que muchas veces nos pasa a los seres humanos. Señor, yo oro que ahora en el nombre de Jesús tú vengas sobre ellos y soples vida, soples esperanza, derrames una vez más tu amor para que ellos puedan ver y descubrir que contigo pueden avanzar y que su rostro reflejará la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios. Oro esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por la promesa que está acá en Mateo 7. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir llamándote. Vamos a seguir, Señor, pidiéndote, porque es el anhelo de nuestro corazón. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Y te animo a que puedas ir a Mateo 7 y leer este versículo 7 y 8 y practicarlo en estos tiempos de intimidad con Dios. Que Dios te bendiga.